Bueno, y ahora, a ver si conseguimos que Ángel nos explique más en detalle el contenido del libro. Hay una cuestión que yo quisiera poner de relieve para empezar un poco nuestra conversación. Entre la comunicación de las lenguas, y es en la comunicación entre las lenguas, y es la cuestión de la homologación. La vieja y a veces pesada cuestión de la homologación, pero que sin embargo es un hecho siempre presente, no solo en las lenguas, independientemente de su dimensión sociolingüística, sino también entre los creadores que buscan esa homologación a través de muy diversas vías. Pero la homologación puede ser un sueño que resulte tan motivador como desmovilizador o como paralizante, ¿no? Según desde qué perspectiva se aborde. Tú en el libro dedicas una buena parte de la reflexión a esa cuestión de la homologación. Sí, la palabra homologación, yo calculo que más o menos es en 1986, 1987, más o menos por esas fechas, cuando comenzamos a emplear esa palabra, homologación. Al rebufo del gran escrito de Bernardo con Obabacoa, de Bernardo Achaga, y si no recuerdo mal, creo que la primera persona que utiliza la palabra homologación como necesidad de la literatura vasca de salir de una isla de 500 años, de prácticamente sin ninguna comunicación con las lenguas colindantes, comenzamos a hablar de la necesidad de comunicarnos y para poder homologarnos, para homologar lo que estábamos haciendo. Ciertamente la guerra civil fue un desastre porque la poesía que venía excelente queda absolutamente truncada y la narrativa no era tan excelente, la de la época anterior a la guerra, pero había ya unos ciertos atisbos de romper con el costumbrismo y de iniciar nuevas vías. Eso queda truncado, prácticamente truncado. Y después de la guerra, la poesía, por la fuerza de Lizardi y otros poetas, continúa funcionando con aire literario, por una parte honesto y por otra parte con calidad, y en los años 60, 70 ya nace el fenómeno Gabriel Aresti, que se traduce a sí mismo y otras veces es traducido al castellano, se reconocen algunos poetas en castellano, pero ese acceso, esa comunicación es prácticamente inexistente. Y en narrativa, nula. Sí hay algunas novelas que se traducen del castellano al euskera, pero a la inversa no se produce. Recuerdo ahora, por ejemplo, Camilo José Cela, ya me vendrá el título, la primera novela con la que tuvo el gran éxito, La familia de Pascual Duarte, que tuvo varias ediciones, por cierto, en euskera tuvo varias ediciones, y que por cierto, Cela ofreció la traducción que se pudiera traducir al euskera. Ahora me ha venido la anécdota, gratis, porque él se consideraba en cierta forma deudo con el euskera, porque su mujer, entonces su mujer era vasca, etc. Esas cosas sentimentales que a veces se producen entre nosotros, que también tenemos nuestro corazoncito. Pero el caso es que, bueno, había alguna que otra novela que se traducía del castellano, pero prácticamente ninguna al revés del euskera al castellano. Detrás de la homologación hay otra palabra clave, y es el reconocimiento. Yo sé que los escritores que conozco aquí en San Sebastián
o escritores en español, a los que algunos de ellos conozco. Yo sé que son escritores y que son buenos escritores porque los he leído. Pero los escritores en castellano, incluso prácticamente vecinos, desconocen la lengua y saben, porque los han visto en los periódicos, saben que somos escritores, pero saben exclusivamente eso, porque no tienen la posibilidad de leernos. Esa incomunicación entre lenguas y esa incomunicación en un país en el que somos partícipes dos lenguas y esa falta de comunicación literaria, artística, etc., es lo que nos preocupa y ese reconocimiento hay que ganárselo. Y ese reconocimiento se puede ganar de una sola forma, logrando una mínima calidad a lo que estamos haciendo. En ello estábamos ya desde los años 70, una cuadrilla de jóvenes, que después muchos de ellos serán conocidos por el gran público, pero sin ningún tipo de reconocimiento por parte de la literatura en castellano. ¿Qué es lo que sucedía? Que no teníamos los cauces de comunicación capaces y que aporta la propia literatura, y a eso se le llama traducción. Es la tercera palabra clave. Necesitamos traducción. Es verdad que en los años 85, el año 85, 86, 87, cuando hablábamos de homologación, hablábamos fundamentalmente de traducir nuestras obras a otras lenguas. Y centrábamos el discurso sobre la homologación en esa ida de nuestra lengua a otra. Pero faltaba la venida, faltaba que nosotros también fuéramos incorporando traducciones de otras lenguas con dos objetivos fundamentales. El primero, yo creo que no nos dábamos cuenta, los autores no nos dábamos cuenta de la importancia que yo tenía. Primero, en servicio de los lectores, que obras fundamentales de la literatura universal se trasladan al euskera, pero por otra parte, en favor de los escritores, porque nuestro recurso constante era a la literatura en otras lenguas, leída en otras lenguas, con lo cual, sin darte cuenta, no colaborabas a enriquecer tu lengua, o no colaborabas lo suficientemente a la hora de beneficiar a tu lengua. Y fundamentalmente no activabas la creación estética desde el punto de vista de una lengua cada vez más rica. Esa perspectiva te da la traducción, te da la comunicación con otras formas de hacer las cosas, te da el diálogo, la comunicación entre las lenguas. Y de ahí ha venido después ya lo que para nuestra medida, el gran éxito de la literatura vasca en ciertos ámbitos. Pero esto no hubiera sido posible si en esos mismos años no se hubiera fundado una escuela de traductores en la que fueron aprendiendo las primeras armas de la traducción muchos de los traductores que hoy son reconocidos, ampliamente reconocidos por la labor que están haciendo. Y esa palabra, y lo que hay detrás de esa palabra, esa búsqueda de reconocimiento, y por otra parte, esa necesidad nuestra de reconocer todo lo bueno que hay fuera de sí mismo, particularmente y como lengua, pues de ahí partió la escritura del libro que hoy
ofrecemos pues eso, reducido para lo que es, pero reducido por motivos absolutamente normales, ¿no? Muchas veces se escribe pro domo, se escribe para alimentar la propia lengua, se reflexiona sobre la propia lengua y esa reflexión tiene dificultad de adaptación. Sucede lo mismo cuando las cosas, muchos trabajos literarios en español no tienen tanta importancia para otras lenguas porque están hablando precisamente de una lengua en concreto. Estoy leyendo un libro ahora de Francisco Rico, lo último que ha escrito, y muchos, bueno, que son breves semblanzas de personajes de la lingüística españoles y hispanistas que él ha ido conociendo a lo largo de su vida, y muchos de los bosquejos que hacen de estos personajes, a veces como lector me interesa muchísimo, siempre que rondo con la literatura. Por ejemplo, hay un texto precioso sobre Blanco Aguinaga, y otras que son mucho más académicas, escritas sobre lingüistas y que han trabajado exclusivamente sobre la lingüística, que bueno, puede tener un interés relativo para mí, pero que seguramente si se hubiera tratado de Francisco Rico y sin que yo hubiera sabido que había también una breve referencia y un breve texto sobre Blanco Aguinaga, seguramente no hubiera comprado el libro ni lo estaría ahora leyendo, que es prácticamente estoy leyendo todos los bosquejos, porque, bueno, me está interesando mucho el libro, pero a lo que venía, en el libro original hay muchas cosas que en el lector normal no me interesan para nada. Estamos de celebración y en el libro dedicas unas reflexiones muy interesantes y muy bonitas sobre dos traductores de Lloris. Irene Aldasoro, que ha traducido Dublineses, Dublindarrak, en euskera, y otro traductor de la obra magna de Ulises, que habla de una cosa de la que yo quería preguntarte ahora. Es decir, la homologación, la traducción como herramienta de homologación, tal, pero la traducción, en el caso de la literatura en euskera, de la construcción del lenguaje, la traducción como laboratorio del lenguaje narrativo. Traductores como creadores del lenguaje narrativo en una lengua como el euskera, en el que eso es doblemente importante. Es decir, no solo saber aprender o leer en euskera lo que Joyce dijo en inglés, sino hacerlo de una manera comunicativamente bien trabajada y literariamente bien elaborada. Eso es un aspecto sobre el que sueles reflexionar a menudo también. Bueno, primero hay que hablar de Ulises. Yo, con la traducción a los que yo había leído Ulises, pues a los 25 años, 24, 25 años, y porque me emperré en leerlo todo, y porque conocía el otro libro, bueno, conocía Dublineses y conocía también el del escritor joven, del artista adolescente. Y el artista adolescente, los tres me interesaron por un tema que me era muy próximo, era el tema religioso. ¿Qué es lo que pasa con Ulises? Que a las nuevas generaciones les resulta muchísimo más difícil llegar
a lo que Ulises cuenta, a lo que Joyce cuenta, y no por dificultad del lenguaje, sino por la dificultad de la ambientación. Luego un último tema. Yo creo que es cabe afirmar sin ningún riesgo de equivocarse y que la creación literaria euskera tiene un minuto dulce. No solo porque los que lleváis ya una trayectoria larga seguís creando y aportando obra, sino porque se están en las incorporaciones que se están produciendo, pues algunas de ellas, bastantes de ellas son de un gran calado y una calidad muy evidente, que además está siendo bien recibida. Y paralelamente a eso tenemos una herramienta de traducción muy desarrollada en euskera. Es decir, contamos con un cuerpo de traductores y traductoras que yo creo que es de un nivel muy próximo a la excelencia. ¿Establecerías algún vínculo entre esas dos realidades paralelas? Bueno, si miro al panorama literario actual, me encuentro con que hay unas nuevas voces, hay unos nuevos modos, y lo que se está haciendo no es lo que se hacía hace 30 años. Eso es impepinable. Bueno, sucede lo mismo en otras literaturas, o sea, no es una cosa nueva. Nuevas voces, nuevos modos, nuevos temas, y la irrupción, en el sentido más positivo y en el sentido regenerador de la literatura, del feminismo en un sentido muy amplio. Autoras con una excelente obra, tanto narrativa como poética, y también como traducciones de ensayos feministas, fundamentalmente, ensayos feministas. Con lo cual, el panorama de hace 10 años, 15, 20 años y el panorama actual ha variado sustancialmente. La incorporación de una importante cantidad de traductoras y de autoras, al panorama que antes era absolutamente varonil, por no decir macho. Por supuesto, está ofreciendo una visión muchísimo más amplia del mundo. El mundo es distinto según cómo se cuente y según cómo lo contemos. Y antes lo estábamos contando desde una perspectiva injusta, porque era una perspectiva parcial. Y el mundo, en la medida en que todos participemos en la narración del mundo, en la que todos participamos, abordemos los problemas del mundo desde nuestra perspectiva, siempre la aportación será mucho más rica y haremos un mundo mejor.